Y quiero hablarles, tengo una palabra especial que puso Dios en mi corazón y le llamé conexiones divinas. Una pregunta muy importante que muchos nos hacemos o nos hemos preguntado, sé que tú y yo lo hemos hecho también. ¿Has preguntado cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Te has preguntado? ¿Quién se ha preguntado? Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué sigue en mi vida? Y sí, muchas veces podemos decir, ¿hay algo importante que tendrá Dios para mí? Yo muchas veces se lo he preguntado. Siempre que estoy orando y pidiéndole a Dios, ¿qué tienes para mí, Señor? ¿Qué será que tengas para mí? Y quiero leerte en primer lugar Romanos 8:28 y dice, si tienes ahí tu Biblia, tu celular, márcalo por favor. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. ¿Se dan cuenta? Dice que todo Dios tiene preparado para los que le aman, de los que ha llamado de acuerdo a un plan. Dice otra versión, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Si tú estás aquí es porque realmente Dios tiene un propósito en tu vida. Algo Dios está haciendo, ¿sí? Algo Dios está planeando en tu vida, en tus generaciones, en tu familia. Algo Dios está haciendo. ¿Qué promesa tan poderosa estamos leyendo que nos explica quiénes van a vivir ese propósito? Los que tienen una relación con Dios, los que le aman. ¿Tú amas a Dios? Amén. Eso me agrada, porque ya somos varios entonces. Entonces, esa relación de amor es una conexión. Y dice que Dios nos ha llamado precisamente con un propósito. Y algo que pensaba, cuando yo estaba elaborando esta palabra, desde hace unos días, cuando la pastora me dijo, vas a compartir, dije, wow, yo tengo que hablar de lo que Dios puso en mi corazón. Hace un mes me reuní con una amiga que ya tiene mucho tiempo que no la veía. Y esta amiga se llama Mariana. Ella fue un instrumento, una conexión que Dios utilizó. Antes que nosotros llegáramos a la iglesia, hace 17 años, mi hija Alejandra enfermó, tenía un tumor cerebral y teníamos que operarla. Y nos dijo el doctor, es una operación muy delicada. Y de preferencia, una forma de que pudiera entrar en el hospital de la niñez. Y dije, no, pues yo no tengo ninguna relación. Pensamos, dije, ¿a quién? No. Y se lo platiqué a esta amiga que les comento que tenía, no sé, como 14, 15 años que no veía. Y le dije, ¿sabes qué? Tengo esto y esto. Y me dice, ¿sabes qué? Yo conozco a la doctora que trabaja ahí. Realmente Dios abrió las conexiones que Dios pone. Abrió los medios, las formas. La misma doctora me llamó, me dijo, tú eres Mireya, ¿sabes qué? Ya tengo el pase de entrada. Tráeme a tu hija. Esa es una conexión que Dios abre para bendición de tu vida. Y es de lo que te quiero hablar. De las conexiones que Dios planea, pero a veces ocurren esas conexiones y no siempre, a veces son en los tiempos buenos, no en tan buenos y a veces en los tiempos más difíciles. Significa entonces la conexión que Dios utiliza todas las circunstancias de nuestra vida, tanto buenas como difíciles, para llevar a cabo su plan y propósito en nosotros, trayendo un beneficio definitivamente espiritual. Y en primer lugar quiero hablarte de 3 conexiones. La primera conexión le llamé yo la conexión en las pruebas y en las tribulaciones. Y aquí quiero hablarte de lo que viene en Génesis desde el 30 al 37. ¿Quién ha escuchado de la historia de José, el soñador? Para que yo pueda hablar. ¿Y quiénes no? Pueden levantar su mano. Muy bien. La historia de José viene en el libro de Génesis. José es uno de los hijos de Jacob. Y dice la historia de que en este tiempo José ya tenía 17 años cuando Dios le empezó a revelar sueños proféticos, donde le hablaba de todo lo que iba a pasar. A lo mejor pueden recordar cuando le decía de los sueños y él se los contaba a sus papás. Todos estos sueños provocó gran envidia entre sus hermanos.
Sus hermanos lo vendieron en unos mercaderes. Primero lo metieron en una cisterna, lo sacaron, lo vendieron con unos mercaderes. Los mercaderes lo llevaron a Egipto. Ahí lo vendieron con Potifar, que era un general del faraón. La historia está tremenda, pues la quieres leer y realmente te exhorto a que lo hagas. Muy hermosa. En este tiempo donde José pasó muchísimas tribulaciones, llegó a servir en la casa del faraón bajo el cargo de Potifar, pero ahí la esposa de Potifar lo quiso seducir, él salió huyendo, la mujer le levantó falsos testimonios, total que él fue a la cárcel, estuvo en la cárcel y ahí en la cárcel hubo conexiones. Allí en la cárcel dice la palabra que estaban otras dos personas, estaba el copero del rey y estaba el panadero. Estos a su vez soñaron, se lo contaron a él les dijo lo que significaba, al copero le dijo, este sueño significa que vas a salir pronto y te vas a volver a instalar en tu puesto. Y al panadero pues no le fue muy bien, le dijo, vas a salir pero en 3 días te hacen rosquitas. Le dieron y eso sucedió, pero cuando le dio la palabra al copero le dijo, pero acuérdate de mí cuando estés con el faraón. Pasaron 2 años y pues el copero nunca se asomó, a pesar de que fue instrumento de bendición en ese momento. ¿Ustedes creen que José nunca se preguntó, ¿estará Dios realmente, sigue trabajando en mí? ¿Se acordará de mí y de mis oraciones? Como suele pasarnos a nosotros, ¿no? Cuando hemos orado demasiado, cuando hemos pedido tantas cosas a Dios, cuando le hemos puesto nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros deseos, y a veces vemos que no hay respuestas. Pero ocurrió algo. Cuando José, después de esto, cuando el copero ya estaba con el faraón tuvo un sueño, recordarán, donde que las vacas flacas se comían a las gordas, de que Dios le revelaba sueños que nadie podía describirlos, y dice que llamó a los magos, llamó a todos los que le servían, pero nadie le podía describir ni interpretar el sueño. Y el copero se acordó, ¿sabes qué? Donde yo estuve en la cárcel, allá hay un hombre, José, que puede ayudarnos y puede decirte qué significa este sueño. Y lo hicieron, lo mandaron a llamar, regresó y le contó el faraón, el rey, el sueño, y le dijo, esto significa 7 años de sequía y 7 años de abundancia y 7 años de sequía. Le dijeron, no, pues ese es el único que me puede decir. Lo llamaron, lo restituyeron otra vez en el puesto, continuó trabajando y la historia es muy larga. Lo restituyeron en el puesto, continuó, pero eso es lo que yo llamo las conexiones divinas. Pasa de que en el tiempo cuando José, regresando al tema, cuando José fue vendido, pasó algo. Él dejó a su familia, dejó a su papá Jacob y a sus hermanos, y ellos lo hicieron pasar como que él estaba muerto, y nunca regresó, nunca volvió a verlo, pero pasó alguna conexión tremenda. En ese tiempo dice que Canaán tenía una hambruna tremenda, severa. Todo el pueblo, toda la nación de hecho tenía, todo el pueblo, toda la tierra tenía escasez de alimento. Y Jacob mandó a sus hijos, porque se enteró que en Egipto pues estaban las cosechas. José había sido muy sabio, porque Dios le hablaba y le revelaba lo que tenía que hacer, y habían guardado granos, semillas, y tenían cosecha, tenían abundancia. Y mandó a sus hermanos. Sus hermanos, cuando llegaron con el faraón y con José, no lo reconocieron, pero José sí los reconoció. Yo me preguntaba cuando decía, ¿cómo es Dios tan increíble, tan maravilloso, que puede hilar hilos, historias para nuestro bien? ¿Sí? Por eso dice que a los que aman, todas las cosas nos llevan bien. Si José no hubiera llegado a Egipto como esclavo,
yo creo que todos hubieran muerto de hambre o cómo le hubieran hecho. Pero Dios sí sabía lo que iba a pasar y operó de esta manera, con esta conexión divina que yo le llamo. Y cuando finalmente José le revela a sus hermanos quién era, la posición que tenía y dónde estaba, les dice en Génesis 50:20: vosotros pensaron hacerme mal, les dijo, pero Dios lo tornó en bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a un pueblo numeroso. Dios no se equivoca. Toda conexión que provocó hace tiempo, cuando él tenía 17 años y cuando llegaron sus hermanos, José ya tenía 30 años, casi 31. Todo ese proceso que se vivió, todas esas conexiones tenían un propósito: alimentar a su familia en el tiempo apropiado. Dios no se equivoca y pasan cosas hermosas cuando habemos conexiones de parte de Dios. Podemos decir que si amamos a Dios, cualquier cosa que suceda en nuestras vidas, agradable o desagradable, nos ayuda bien. Otra historia, la segunda conexión que yo le llamo, es una historia llena de pruebas, pero llena de lealtad y amor. Conexiones que finalmente cumplieron un propósito. Yo le llamé esta conexión una conexión de amor y de obediencia. Y se basa en la historia de Ruth. ¿Alguien conoce la historia de Ruth? La historia de Ruth se basa también en el tiempo en el que se dice que Elimelech y Noemí eran de Israel, eran de Belén, de Judá. Pero en ese tiempo hubo sequía también. Dios nos está hablando de muchas cosas, que en qué tiempo Dios se revela o se presenta, ¿no?, a nuestras vidas. Y en ese tiempo, como vio que había tanta escasez, se fue a Moab con sus hijos. Dice que el nombre de sus hijos, tienen unos nombres bien raros, pero los pueden tomar para sus hijos, ¿no? Sus hijos se llamaban Maloc y Quilón. Dice que se fueron a Moab y ahí vivieron por varios años. Dice que en este tiempo donde vivieron por varios años en Moab, dice que Elimelech, el esposo de Noemí y padre de estos hombres, murieron. Y Noemí siguió viviendo en este lugar con sus hijos, y sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Estas mujeres se llamaban Orfa y Ruth. Pasaron 10 años más y también estos hombres se murieron. Aquí la Biblia no describe por qué se murieron, si se murieron realmente por la sequía, por hambre, si lucharon, guerrearon, no lo dice qué, pero dice que murieron y las mujeres se quedaron viudas. Tanto Noemí como sus nueras, Orfa y Ruth, pues se quedaron viudas. Y Noemí en ese tiempo escuchó y como en Moab también la sequía empezaba otra vez a escasear, dijo: ¿qué vamos a hacer? Necesitamos huir, volver a regresar, y decidieron regresar a su pueblo, a Judá. Y en ese tiempo, en ese camino a Judá, les dijo Noemí a sus nueras: ¿saben qué? Ustedes están muy jóvenes. ¿Por qué no se regresan a su pueblo a adorar a sus dioses y se casan? Yo ya estoy muy grande, pero ustedes están jóvenes, cásense y tengan hijos. Y ellas lloraron y le dijeron: no te queremos dejar sola. Y les dijo a ellas: pero no pueden vivir conmigo y estar cargándome. Y Orfa pues decidió, le dio un beso, dice la palabra, y se despidió y se regresó a Moab. Y Ruth le dijo: no, yo te voy a seguir. Y fíjense lo que le dijo Ruth en esta palabra, que realmente a mí me impresiona lo que dice. Le dice Ruth en Ruth 1, 16 y 17: no me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y ahí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Realmente esta historia es casi como la de Rosa de Guadalupe. Que la nuera quiera tanto a la suegra, pero sí existe, ¿no? Y yo me preguntaba, dije, si
Si realmente querer a la suegra con el hijo vivo es difícil, imagínate con el hijo muerto. Pero en fin, la historia se escribió y existe. Y existe. ¡Qué tremendo! Pero qué importante es cuando encuentras una persona que dice, cuenta conmigo. Eso es importante. Cuando una persona dice, pues yo estoy contigo y voy a luchar, sea tu familia, sean tus parientes, sea tu esposa, tus hijos, es una gran bendición. Todo esto viene en el libro de Ruth y necesitan leerlo. Bueno, y continuando porque el tiempo me acaba. Y después, ya que estaban en Judá, en Belén, le dice Ruth a Noemí, ¿sabes qué? De algo te necesitamos comer. Voy a ir a recoger las migajas, porque en esos tiempos había leyes. Las extranjeras no podían ir a recoger las cosechas de lo que significaba lo que eran los pueblos en ese tiempo. Y dijo, voy a ir a recoger las migajas que hay. Y le dijo Noemí, sí, ve hija. Y ya ahí, ¿qué creen que pasó? Ahí resulta que esas tierras, esas cosechas, eran de un terrateniente, un jeque, muy adinerado, tenía mucho dinero y todas esas tierras eran de él. Ella empezó a recoger todo, pero era una mujer muy movida, pues muy acomedida y estaba trabajando todo el tiempo y todo el momento. Y le pregunta a vos cuando llegó a checar sus cosechas y le dijo, ¿y esta chica que está ahí quién es? Y le dice uno de sus trabajadores, es Ruth, la nuera de Noemí. ¿No te has enterado? Recuerda que Noemí quedó viuda y también sus dos nueras y se vinieron aquí y pues no tienen qué comer. Y me pidió que si podía recoger las migajas de la cosecha de la cebada. Y le dije que sí. Ah, muy bien, le dijo él. Qué bueno. Yo siento que ahí ya hicieron clic. Aquí no lo dice, pero yo siento que sí. Ok. Después, pero también había una ley. Los únicos, cuando una mujer era viuda y se quedaba desprotegida, los parientes más cercanos se tenían que hacer cargo de ellos. Y uno de los parientes resulta que era vos, pero había otro pariente más cercano. Pero vos, como era dueño de todo, y fíjense lo que le dijo vos a esta mujer cuando se acercó a platicar y a saludarla. Dice, me han contado, en Ruth 2:11, me han contado una y otra vez todo el bien que le has hecho a su suegra. O sea, ya sabía, nada más estaba preguntando. Después de que murió su esposo, dejaste a tus padres y a tu patria para venir con ella para estar entre gente que no conocías. Y le da una bendición, lo que le dice, que el Señor te lo pague, que el Señor Dios de Israel te bendiga ricamente porque has venido a refugiarte bajo sus alas. ¡Wow! Así o más bendecida. O sea, ¿te das cuenta cómo Dios conecta los momentos, los tiempos, las circunstancias? Lo que te puede pasar puede detener tantas circunstancias, pero solamente es Dios el que vive. Otra de las cosas que yo me acordaba cuando escribía esto, cuando llegamos a la iglesia, quizá hace como unos 10 años, que teníamos unos 5 o 4 años, viajamos a Huatulco a la iglesia a predicar. Y cuando ya veníamos de regreso, era un lunes, recuerdo, y veníamos en las curvas todavía en la libre, ¿no? En las que estás así y así y así. Veníamos en una curva y de repente, ¡pum!, que se apaga la camioneta. Y dijimos, ¿y ahora qué pasó? Si mi esposo es muy cuidadoso en los servicios y no venía nada más, se apagó la camioneta. Y estuvimos orando, pidiéndole a Dios. A los 10 minutos o 15 minutos que la enciende mi esposo, yo le dije, ¿tiene algún código? Nada, o sea, no tiene nada, de la nada. A los 15 minutos que la enciende, ¡bum!, que enciende y vuelve a arrancar de manera normal. Y bueno, dijimos, ¿qué pasó? Pues no sabemos, no sé, ¿se cansaría? No creo. Caminamos 1 kilómetro quizá. Al kilómetro había un accidente tremendo de 2 camionetas y un autobús. Y después cuando yo me acordé escribiendo esto, dije, fuiste tú, porque puede utilizar
una conexión, un automóvil, una camioneta para poder detener y que tu propósito se cumpla. Le das un aplauso a Dios. Yo no sé lo que tú estés pasando en este momento, pero cuando nosotros vimos esto, pues fue Dios. ¿Quién más puede saber lo que tú vives o lo que tú sientes o lo que puedes estar pasando si no es Él? Y nosotros lo vivimos y mi esposo y yo nos quedamos viendo. ¿Qué pasó? Los chicos no se dieron porque venían durmiendo, pero lo vivieron. Y esto pasa cuando Dios hay una conexión divina, yo le llamo benditas conexiones. Siempre obra para tu bien, siempre trabaja para el bien que Dios hace. Y continuando con la historia, ay Dios, porque ya me faltan 13. Entonces, esta mujer, Ruth, es una mujer con propósito. Dios ya había puesto conexiones divinas, circunstancias que la ayudaran a bien. ¿Saben lo que hizo Boaz? Le dijo Boaz, la invitó a desayunar un día cuando estaban segando y le dijo, ven, come aquí con nosotros, moja tu pan en el vinagre de manzana o de aceite, no sé, no me acuerdo cómo dice, y la invitó. Y le dijo, a partir de ahora puedes venir cuando gustes a cosechar. Ya le dije a mis empleados, porque ahí las mujeres tenían que sacar el agua, pero le dijo él, ya les dije a mis empleados que te den el agua que tú necesites. Es más, ahí mismo la historia le dice, les dijo a los segadores, a propósito le dejan la siega. Esas son conexiones que Dios hace. Y eso pasó. Le dijo, de manera especial le dejaron trigo para recoger. Y algo tremendo que pasó. Después de esto, ella regresó con su suegra Noemí y le contó toda la historia. Y le dijo, pues este hombre debe ser muy bueno. También la suegra ya estaba conectada. Y ya sabía, yo creo que estaba orando, intercediendo de lo que iba a pasar y iba a hacer. Y le dijo la suegra Noemí a Ruth, en Ruth 3:3. Puedes leer esto, son solamente 4 capítulos y son 80 versículos, pero realmente hermosos. Le dijo, hija, tengo que buscar un buen hogar para ti. He estado pensando en vos. Es pariente nuestro y tú lo conoces porque has estado con sus trabajadoras. Esta noche él estará aventando la cebada en el lugar donde se trilla el trigo. Ahora pues, báñate, arréglate, pon tu mejor vestido y ve a ese lugar. Que vos no te reconozca, o sea, iba cubierta, hasta que termine de comer y beber. O sea, estratégica, Fíjate en el lugar donde se acuesta. Más tarde ve ahí, levanta la cobija, acuéstate a sus pies. Después él te dirá lo que debes hacer. Y así lo hizo Ruth. Le destapó los pies, le dio masajes. No hubo ninguna inmoralidad, Fíjense cómo Dios cuida los propósitos, las conexiones y lo que Dios hizo. Le dio masaje. Ya dijo vos, ay, qué rico dormí. Pero aquella estaba haciéndole masajes todavía, ¿no? ¿Y qué haces aquí? Y le dijo, no, pues soy Ruth, esto y lo otro. Y le dijo todavía a él, qué bien has hecho. No cabe duda que eres una buena sierva, pero tienes que irte antes que la gente te vea y murmulle. A lo mejor son los que veían ventaneando. En todo tiempo ha habido chismositos, desde el Antiguo Testamento. Y después le dijo Ruth, haré lo que tú digas. Aquí les quiero comentar algo que lo escribí y pensé, se los digo o no los digo. A veces tenemos que obedecer a las suegras para tener bendición. Escríbanlo ahí. Fíjense cómo es que tenemos que estar atentas. Tenemos que tener un oído audible, sensible a la instrucción que te dé Dios en el momento preciso. Si Ruth le hubiera dicho, ay no, hoy no me toca para bañar para empezar y no quiero ir, va a haber muchísima gente, no sé, la excusa la que hubiera querido poner, pero no, decidió obedecer. Y la bendición que le esperaba, ¿no? Qué tremendo. Pero para no hacerlas largas, se casaron.
se casaron, tuvieron hijos y fueron muy felices, tarará, tarará. Pero fíjense que yo tengo algo muy claro. Para los hijos de Dios, para ti y para mí, no existe la suerte o el destino. Yo creo que existen las diosidencias, las conexiones divinas, lo que Dios quiere hacer contigo. No sé por qué Dios lo hace y lo provoca, pero siempre surge algo importante y una conexión donde bendecirte. A todos nos gusta escuchar historias de amor, pero no fue solo eso lo que vivió esta mujer. Realmente fue amor y obediencia lo que hizo y dieron fruto. ¿Sabes que de esta mujer es la madre de Obed? Ella es la bisabuela del rey David. Realmente que por ella conocemos esos hermosos salmos. Por ella podemos conocer lo que David cantaba. Gracias a ella, te das cuenta, por una conexión, por una decisión, por algo que Dios hizo. ¿No es hermoso esto? No sé lo que tú vivas y lo que estés pasando, pero sabes, sé sensible. Adhiérete a Dios. Realmente que Dios sea lo que vive en el centro de tu corazón, que Él te dirija, que Él te lleve, que Él te muestre las conexiones, que puedas vivir siempre un propósito divino en Dios. Y sí lo podemos hacer. Amén. Y la tercera y última conexión. La historia viene en Segunda de Reyes 5:3. ¿Han escuchado la historia de Naamán? Naamán era un general del ejército sirio, pero dice la historia que era leproso. Y en ese tiempo, Siria y Israel vivían en constantes luchas, en constantes guerras, siempre peleando, dominando los territorios, el poder, como hasta en este tiempo. Y dice la historia que en esas luchas y guerras, el pueblo de Siria atacó y se robó a una niña y se la llevaron como esclava al pueblo de Siria, y era la esclava o la sierva de la esposa de Naamán. Pero fíjense lo que dice en Segunda de Reyes 5:3. Yo creo que esta niña estaba lavando la ropa de Naamán y pues toda pegada, ¿no? Con sangre, como es la lepra, eso es, te desprende la carne. Y le dice la niña a su dueña: si tan solo mi señor conociera el profeta que vive en Samaria, le podría quitar la lepra a Naamán. A veces Dios te utiliza para poder sanar corazones. Hay conexiones en las que Dios te da para poder hablarle al corazón de las personas. Quizá tenga que venir a recibir la sanidad. Quizá estés orando por esa persona. Esa persona es sana en el nombre de Jesús. Y yo digo, ¿cómo es que está pidiendo sanidad cuando la tenía como esclava? No, yo hubiera estado orando. No, ¿verdad? No, sí, tenía que hacer eso. Porque somos hijos de Dios. Nosotros somos reconciliadores entre Dios y los hombres. Y por esta jovencita, porque después creció, realmente Naamán fue sano. Lo llevó al profeta Eliseo. El profeta Eliseo, a lo mejor recordarás, le dio la instrucción de que fuera al río Jordán y se sumergiera 7 veces, y aquí él estaba haciendo berrinches: ¿cómo? Que venga aquí, que me sane. Bueno, pero finalmente fue sano, pero no solamente fue sano de su lepra física, fue sano de manera espiritual. No sabemos qué enfermedades, qué circunstancias, qué situaciones vivía este hombre, pero dice la palabra que él fue sano. Fue sano, y a veces Dios te utiliza y hay conexiones para ello, como lo que ocurrió con nosotros en el primer ejemplo que les dije. No sé dónde Dios decida ponerte o utilizarte, pero seguro vas a hacer una conexión con mucha gente, ¿sí? Sabes, el versículo que leíamos en un inicio, que dice que para los que le aman, dice que ese propósito para los que son llamados
realmente Dios tiene ya un propósito, un plan para nuestra vida. No es casualidad que tú vengas y busques de Dios y sientas esa sensibilidad en tu corazón y vuelvas a venir. No, no es una casualidad. Es un propósito de Dios en tu vida y se van cumpliendo. Y así te puedo contar muchas cosas y muchas historias de lo que ha pasado. Y Dios me ha maravillado, de verdad, cómo ha operado. Te cuento una historia más. No llegábamos a Cristo todavía. Ya teníamos el negocio, la empresa. Y llegaron dos jovencitos. Ya mi esposo ya contó esa historia. Dos jovencitos recién egresados de la facultad. Pues no había dónde trabajar. Y les dijimos, bueno, pues aquí no hay mucho que hacer, pero por lo menos te ocuparemos y te daremos algo de ingreso. Pasó el tiempo, ellos dieron las gracias, ya buscaron otro trabajo, conocieron más personas. Qué bueno, conexiones que Dios hace. Tiempo después, cuando nosotros llegamos a este quebranto económico, cuando recién llegamos a la iglesia, resulta que ese joven que se llama Abraham era el gerente de una de las oficinas de la financiera donde nosotros éramos deudores. Y cuando él vio el caso, dijo, no, yo conozco a esta familia, me tendieron la mano, porque eso nos lo dijo después, me ayudaron, voy a hablar por ellos. ¿Sabes que en ese tiempo nosotros pagamos casi una cuarta parte nada más de la deuda? Debido a una conexión que Dios hizo, a personas que Él utilizó. Puede conocer gente que no sea cristiana, ¿sí? Puede también, Dios te puede bendecir de esa forma. Sabes que también puede venir bendición de gente que ni conoce de Cristo, pero Dios los utiliza para bien, para tu vida. Eso ocurrió, me maravillé, y así puedo contarte tantas, no historias, verdades, propósitos, conexiones que Dios ha hecho en mi vida. Yo sé que también en la tuya. Las ha hecho, las está haciendo y las va a hacer. Yo sé, Dios lo va a hacer. Pero hay algo que debemos entender. Esta verdad, Dios no es el causante de nuestro sufrimiento, porque realmente por quebranto llegamos, pero no es el causante del sufrimiento. Y tampoco considera que el sufrimiento sea algo intrínsecamente bueno para nuestras vidas. No, eso no Dios quiere para nosotros. No obstante, Dios confirma en la cita que inicialmente les dije, por medio del apóstol Pablo, que Él es capaz de hacer que nuestro sufrimiento obre de manera positiva o para bien en nuestras vidas. Eso sí lo puede hacer. Él sí puede mover tus circunstancias, las situaciones que tienes y llevarlos a otro tiempo y otro momento. Él puede hacer todo. Tenemos a un Dios con tantos atributos. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es amor, es luz. Le estoy dando escuela, ministerio a nuestros alumnos. Son atributos de Dios. Pero ese Dios es tu Dios. Así como dijo Ruth, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y eso debe ser tu convicción. Esa debe ser siempre lo que tú pidas en Dios. Señor, ayúdame, conéctame, ponme las conexiones, cumple tu propósito. Hay un plan para mi vida, Señor, muéstramelo. Necesito saberlo. Tú tienes que vivir en esa convicción. Ser sensible a lo que Dios te dice y en lo que Dios hace en tu vida. Por último, quiero leerles el Salmo 145 del 3 al 6. Y dice, grande es el Señor y merece ser alabado. Escuchen lo que dice, miren. Su grandeza sobrepasa todo entendimiento. Una mente humana no puede entender las cosas que yo te estoy platicando. Es decir, está pero que súper tocada. No, yo lo viví, yo le creo, ¿sí? Yo creo que Dios es ese Dios que sobrepasa todo entendimiento. En el verso 4 dice, tus obras serán festejadas de generación en generación. Claro, hay memoria en nuestras generaciones. Mis hijos y los hijos de mis hijos contarán de las maravillas que Dios hace en mi vida y en tu vida. Dice,
Siempre se hablará de tus poderosos hechos, se hablará de tu gloria maravillosa. Yo siempre hablaré de tus milagros, siempre se recordará tu asombroso poder. Yo les contaré tu grandeza. Amén. Eso es lo que tenemos que vivir. Yo siempre digo, cuando comentamos con mi esposo situaciones o casos que vivimos, le digo, benditas conexiones. Casos, no sé qué estés viviendo o qué necesite tu vida, tu corazón, pero yo sé que Dios sí lo puede hacer. Dios puede mover cualquier circunstancia, cualquier situación para tu bien. Amén. Es realmente que tú tengas esa disposición en tu corazón, que realmente decidas ser sensible a Dios, entregar tu vida a Dios y que Él haga lo que tenga que hacer. Él es Dios. ¿Le podemos decir nosotros algo a Dios? Él puede hacer lo que Él quiera, lo que Él decida. Conexiones divinas, propósitos cumplidos, planes, proyectos, tantas situaciones que puede mover Dios para nuestra vida, pero todo obra para bien. Todo obra para bien. Ese es el Dios que tú y yo conocemos. Ese es el Dios que necesita maravillarnos y es el Dios que tú necesitas transmitir de generación en generación. En cada una de las historias hay memoria. Cuando contaba yo la historia de Ruth, te aseguro que Ruth jamás se imaginó que se iba a escribir un libro. Jamás lo supo. Sus generaciones sí. Jamás supo que se escribió un libro donde hablaba de la lealtad, del amor, de la obediencia, de su fe tan grande de creer que Dios podía transformar su vida y su situación. Yo creo que sí, eso es lo que opera cuando tenemos un Dios sobrenatural, un Dios poderoso que nos ama y que queremos. ¿Lo crees?